¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la materia de estructuras, vamos a seguir con el curso y bueno, vamos a platicar de lo que es el proceso estructural o el proceso de diseño estructural. Este consiste prácticamente en capacitar a los elementos estructurales para que resistan, cuando menos, las acciones que llevan a la edificación al estado límite de servicio. Ya platicamos que en las normas técnicas complementarias nosotros debemos de cumplir con ciertos criterios de diseño y uno de ellos es llegar por lo menos a lo que es, o considerar por lo menos el estado límite de servicio más las consideraciones de los factores de seguridad de los que también ya platicamos. Ahora, nosotros vamos a partir en el proceso de diseño estructural inicialmente por proponer o por esquematizar o por suponer de manera inicial una solución estructural. O sea, vamos a estructurar nuestra, nuestro diseño y esa va a ser la primera fase. Vamos a elegir los materiales que van a componer la estructura para así conocer su peso y propiedades mecánicas según las necesidades del proyecto. Todo esto a manera de propuesta, a manera eh, de esquema inicial. Vamos a ubicar, ustedes pueden ver ahorita aquí en el dibujo, a manera de esquema podemos ver qué es lo que carga la cubierta, las vigas que estamos colocando, cada uno de nuestros elementos. Es una propuesta todavía, es esa manera inicial. Ahora, nosotros ya que tengamos una propuesta de estructuración, tenemos que analizar esa propuesta y entonces para analizarla, esta nos va a servir para ver la respuesta que va a tener la estructura que ya propusimos ante las diferentes acciones. ¿Cuáles acciones? Ya hablamos de las acciones permanentes, las acciones variables y las acciones accidentales. Entonces nosotros tenemos que analizar esta estructura ante ciertas situaciones que nos lleven las acciones de las que ya comenté. Para esto tenemos que modelar la estructura, o sea, vamos a conceptualizar todos nuestros elementos, obviamente pues que sean factibles. Vamos a colocar factibles en el sentido de que vamos a colocar los elementos donde deban de ir o donde creemos que puedan estar cargando ciertos elementos y establecer las propiedades de los materiales y características geométricas según esas cargas. Ahorita todavía no tenemos ese criterio, ahorita lo vamos a hacer apenas de manera eh, pues nada más supuesta. Vamos a ir adquiriendo ese criterio, pero bueno, eso sería lo que teníamos que hacer y ahí estaría el modelito. Ese sería nuestro modelo, esa sería nuestra propuesta para empezar a analizar ahora sí nuestra estructura. Para el análisis necesitamos determinar las acciones de diseño. ¿Cuáles acciones de diseño? Pues hablábamos de las cargas permanentes, las cargas variables. Como vemos aquí, tenemos ciertas cargas que están en la cubierta y son cargas que pueden ser uniformes, cargas uniformes, uniformemente repartidas, pero que están distribuidas en una superficie. Y bueno, toda la estructura o toda la edificación va a estar sometida a estas acciones. Entonces lo que nosotros necesitamos analizar cada una de estas cargas para ver cómo es que están afectando, cómo están actuando en cada uno de nuestros elementos estructurales. Aquí estamos viendo las mismas cargas distribuidas superficiales que veíamos en la cubierta, cómo es que ahora están actuando de manera lineal, son uniformemente distribuidas, pero lineales en estas vigas, y cómo es que las tendríamos que analizar ahora. También estaríamos hablando de las acciones accidentales, que son las otras acciones que van a actuar en nuestra estructura. Y vamos a determinar los elementos mecánicos de diseño. Con esto nos referimos a prácticamente a obtener todos los diagramas de esfuerzos cortantes, los diagramas de momentos flexionantes, las flechas, etcétera, a los que va a estar sometida toda la estructura y de donde vamos a ahora sí a poder diseñar cada elemento estructural. Ahora, todo esto al final nos va a ayudar para definir todas las cargas que van a estar
afectando, interactuando, digamos, dentro o entre la misma estructura. O sea, todas las cargas que van a estar transmitiendo la losa a las vigas a la otra viga o la viga a la otra columna. Entonces, este último paso, en cuanto al análisis, nos va a permitir determinar todos los elementos y todas las cargas y cómo es que se están transmitiendo. Ahora, el siguiente paso sería el de dimensionar, y entonces sí, ya podemos hablar de un diseño en cuanto a lo que correspondería a la definición de algún material. Si es que empezamos nosotros estructurando con algún tipo de material, ahorita estaríamos en el proceso en el cual podemos modificar o cambiar según esto todo lo que ya hayamos supuesto. O sea, esta etapa de dimensionamiento prácticamente es el punto en el que podemos regresar hasta el punto de origen, hasta la estructuración, volver a analizar y volver a dimensionar para ver si sufre algún cambio nuestra propuesta o si es que ya es correcta. Entonces, aquí pudiera haber variaciones o modificaciones del diseño, o sea, los volúmenes pueden cambiar, los espacios, los materiales. Vamos a suponer que tenemos una columna que a lo mejor la podemos mover un poquito, la movemos y a lo mejor se hace un poco más grande, pero no va a pasar nada, depende de lo que tú requieras en cuanto al arquitectónico. Estamos ahorita en el punto en el que estaremos retroalimentando todo en el proceso estructural. El dimensionamiento, entonces, de lo que se trata es de dar las medidas o de dar el tamaño geométrico de cada uno de nuestros elementos y en función del material que ya decidimos utilizar para la construcción de nuestro proyecto. En el último de los pasos, pues ya estamos hablando de vaciar toda esta información en planos, y pues prácticamente aquí vamos a definir pues todas las especificaciones correspondientes para transmitir de forma detallada al constructor todas las características, materiales, procedimientos, etcétera, para su correcta construcción. Es el último de los pasos en cuanto al diseño estructural, pero es en el que hay que tener mucho cuidado para que todo lo que ya hicimos en cuanto al diseño y en cuanto al cálculo se lleve el constructor para que lo construya tal como debe ahora sí que como lo diseñamos. Ese sería el último paso del proceso de diseño estructural que nos tocaría, por así decirlo, aunque el más importante de todos es el proceso de construcción, ya que pues es el proceso último y es el más relevante de todos, ya que depende de el buen funcionamiento de la estructura, ya que es fundamental la calidad de la obra. Entonces es un punto súper importante. Bueno, y continuando con esto, si nosotros tenemos que entrar a la cuestión de la estructuración en cuanto al análisis, pues nosotros necesitamos saber qué es la transmisión de cargas. La transmisión de cargas se refiere al proceso de establecer un valor de carga sobre el terreno y sobre cada elemento estructural que nos permitirá dimensionarlo. Entonces, nosotros ya hablábamos de cargas, diferentes tipos de cargas. Nosotros ya sabemos qué tipos de cargas existen, cómo las clasificamos, pero ahora lo que tenemos que saber es cómo es que se va a transmitir, qué carga va a transmitir qué elemento y cómo la va a transmitir. Pero para yo poder empezar a hablar de transmisión de carga, necesitamos hablar de las unidades que vamos a utilizar para poderlos analizar. En cuanto a las unidades, estaríamos hablando de fuerza, longitud y área. Y bueno, pues tenemos el kilogramo fuerza como unidad de fuerza. La longitud va a estar expresada en metros y el área va a estar expresada en metros cuadrados. Ya en todas nuestras tablas que tenemos de pesos, medidas, ya tienen estas unidades y son las que vamos a utilizar. Y vamos a estar hablando también de la bajada de cargas. ¿Cómo es que se van a bajar las cargas? Este consiste en la obtención de lo transmitido de las cargas hacia los elementos portantes, los cuales a su vez transmiten las cargas hacia la cimentación. Para tal efecto recurriremos a las tablas de pesos volumétricos de materiales de construcción, de las que les pedí en las clases anteriores,
y vamos prácticamente a analizar cada uno de nuestros elementos estructurales en función de sus pesos volumétricos, y vamos a utilizar el peso volumétrico y su y obviamente pues sus características geométricas.